Bendecidos mis amados hermanos y amigos, donde quiera que estén ahí, mis hijos espirituales de fe y gracia. Habla el reverendo Rodolfo Font, pastor Rodolfo Font, y hoy tengo una grata visita conmigo, como en otras ocasiones, al doctor Gilberto Medina. Doctor, bendecido. Saludos, un abrazo cordial desde Carolina del Norte, en nombre de la pastora Maritza Medina, mi mejor mitad, y este servidor, Gilberto. Nos sentimos tan felices de poder estar con ustedes. Saludos a la pastora Norma Arelis, a toda la inmensa y hermosa familia de CBN Fe y Gracia, y a usted, Apóstol Font, Papá Font. Qué bueno que podemos estar juntos compartiendo en Gracias. Mira, bueno, tú sabes que siempre hemos hablado de fe, de amor, de prosperidad, de finanzas, de salud. Sí. Y hoy quiero enfatizar un poquito más en la fe. La fe, porque hoy en día muchas personas con todos estos ruidos de guerras y rumores de guerra, están asustados. Y muchos están deprimidos. Leí un artículo ahí que dice que 1,700 pastores al mes renuncian. Wow. Han perdido la fe, y si pierdes la fe, lo pierdes todo, porque Dios es un Dios de fe. La Biblia dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Aleluya. O sea que Dios, el Dios al que le servimos, es un Dios de fe. ¿Qué tú crees? Mira, al hablar de la fe nos metemos a un campo, un territorio apache, porque la fe es uno de esos conceptos tan cargados que pueden ser entendidos desde varias perspectivas. Por ejemplo, alguna persona escucha la palabra fe y piensa en un grupo de doctrina. Exacto. La fe evangélica, la fe protestante, la fe pentecostal, como un grupo de doctrinas aglomeradas. Otra persona pudiera hacer una referencia a Efesios capítulo 2 y decir, bueno, la fe es el regalo de Dios para salvación. El hombre necesita ser salvado, el hombre está muerto espiritualmente, no puede producir fe para volverse a conectar, así que Dios tiene que enviarle la palabra, Romanos capítulo 10, 17, y la palabra viene cargada con la fe, y la fe es un regalo que trae la palabra para que tú puedas creer. Aleluya. Hay otra persona que puede pensar, tal vez un maestro de escuela bíblica o un profesor de instituto que se quiere hacer más paulino que el apóstol Pablo y va a donde dice Primera de Corintios capítulo 12, donde la fe no es un regalo de salvación y no es un cuerpo doctrinal únicamente. La fe es un don del Espíritu. ¿Te acuerdas, apóstol? En Primera de Corintios 12, donde el apóstol está hilvanando los dones que da el Espíritu. Uno de los dones del Espíritu es el de fe. El de fe. Sin embargo, yo pienso que lo que tú nos estás haciendo en esta noche es provocando a que no solamente veamos la fe como un grupo doctrinal o como el regalo de Dios para salvación o como un don del Espíritu, las tres son correctas, sino la fe no es otra cosa que la fuerza viva que dirige no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra manera de gobernar, regir y vivir de este lado de la eternidad. Y es el gran poder. No quisiera decir el poder oculto, porque la gente siempre lo saca de contexto. Está a plena vista, pero la gente le pasa de algo. El gran poder para formar nuestro entorno conforme a lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser nuestra vida, apóstol Font. No, y algunos poder operante. Algunos bien espirituales no creen que puede usar la fe para cosas materiales,
Pero la fe no es para exigirle a Dios. No, 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 nadie puede exigirle a Dios. Dios es soberano. Es para creerle. Es decirle, tú dices, tu palabra dice, tú has prometido y pararnos en esas promesas de Dios y entonces creerle a Él y pedir como dice Santiago, pida con fe, no dudando nada, Nada. nada. O Porque sea, el si que yo voy duda a... es semejante a las olas del mar y dice, no crea a tal persona que Exacto. recibirá algo del Señor. Cosa alguna del Ay, Señor. ay, ay. No creas que vas a recibir nada, cosa alguna. Claro, a veces la fe es probada como el oro. Y mira, el llamado padre de la fe, Abraham, tardó 24 años para recibir el hijo de la promesa. Pero dice la escritura en Romanos que él se fortaleció Sí, así en es. fe, en fe. O sea, no perdió el tiempo a pesar de que estaba él casi como muerto, o sea, que ya el cuerpo no funcionaba. Él seguía creyendo Ujú. y no dudó a causa de la esterilidad de la mujer, sino que seguía tratando el hombre, tú te imaginas, por fe, por fe. Yo me imagino que Sara ya estaría, como decimos los puertorriqueños, harta. Estaría, tú vienes para acá con ese cuento de fe de que vamos a tener un hijo. Mijo, si ya yo tengo 90 años y me ha pasado la costumbre de las mujeres. Y él decía, mija, aunque a mí no me funcione el cuerpo, hay que tratar Así por mismo. fe en las promesas del Señor, porque Dios cumple las promesas. Es bien interesante, apóstol, que la escritura define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí nos podemos quedar 5 podcasts más, pero esa frase, Exacto. la convicción de lo que no se ve, lo que nos abre es la puerta a entender que el peor enemigo para la fe son los sentidos. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú puedes tocar. La Biblia dice, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, que nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Fíjate qué interesante. Amén. Vuelve a anteponer lo que tú ves con la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el puente que conecta el mundo de lo físico, tangible, material, con el mundo de lo invisible, pero totalmente real. De hecho, usted que conoce más Biblia que yo sabe que en la escritura nos dice que las cosas que se ven son hechas de las cosas que no se ven. Que no se veía. Lo primero que existe es lo que no se ve. Por lo tanto, tener fe es tener la capacidad de conectarse con el diseño original que no se ve en este mundo material, pero que existe porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu y espíritu no es otra cosa que es un ente vivo que no tiene cuerpo. Dios es un espíritu, es un ente vivo que no tiene cuerpo, Él es real. La vista, apóstol, lo que la gente ve, lo que le dice el médico, el balance de la chequera, la casa que vive, el carro que conduce, es lo que ve. Si tú vives tu vida de acuerdo a lo que ves, nunca vas a vivir una vida de fe. Porque la vida de fe es una capacidad de conectarse no con lo que yo veo, sino con lo que yo creo. Creo. Esa palabra, apóstol, que nos dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, me dice dos cosas bien importantes. La palabra utilizada en griego para convicción es la palabra que puede traducirse como título de propiedad.
Ajá. Título de propiedad. La fe es el título de propiedad para algo que yo no veo. ¿Ok? Para lo que yo no veo. Yo puedo estar en Texas, pero si yo tengo el título de propiedad de una casa en California, aunque yo no le esté viendo al California, si tengo el título, puedo diligenciar todo lo relacionado con esa casa, no porque la veo, sino porque tengo el título. Cuando nosotros vivimos, Correcto. lo que nos está diciendo la escritura es que con la promesa de Dios de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de lo que puedes lograr y lo que Él ha determinado para ti, tú puedes manejar, alaba mi alma, el nombre de Dios, aquello que tu ojo no ve. Y si logras, como bien nos acaba de decir el apóstol Fon, el estado de convicción total. El problema con Abraham es que le tomó 24 años para 25, nació en el 25, estar totalmente convencido de que lo Y, que Dios dijo se iba a cumplir. y sabes que a mí me toca, yo no sé, pero yo estoy seguro que hay gente conectada ahí que nos están escuchando, que están pasando por problemas, Oh my God. por limitaciones, por momentos duros, pruebas, y algunos han perdido la fe. Óyeme, Gilberto, hijo, amado, en este proceso, ni un momento yo he perdido mi fe de que he de ser sano. Y le doy gracias a Dios porque cada día confío y estoy seguro en su promesa. Y a pesar de los años que tengo, ya 74, ¿Cómo? Si yo te hacía que tú 74. no pasabas de 47, madre mía, yo hacía que tú no pasabas de 47, ¿cómo que 74? Muchacho, ayer aquí cuando llegamos al aeropuerto, un hombre que me ayudó y me movió en mi carrito, me dijo, ay, me duele el cuerpo. ¿Y qué usted tuvo? Perdone que le pregunte. Y le dije un stroke. Y él me dijo, a mí me dieron 2 hace 7 años, pero no me rendí, sino que seguí creyéndole a Dios y aquí estoy por encima de los dolores, ayudo a otros. Y yo digo, oye, Dios usa hasta las piedras para que le hablen a uno, para que tú retengas tu fe. Y yo quiero decirle a los que nos escuchan, retén tu fe, no importa lo que vea, lo que sienta. Es más, yo siento que hay alguien que nos está viendo que ha estado llorando en estos días. Óyeme, no llores más. Dios cumplirá lo que te ha prometido, pero créele a Él. No es que Dios que le exija, que le creas. Él lo prometió y Él lo hará. Aleluya. Oh, Sí, gloria a Dios. ciertamente que es así. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, nos dice, apóstol, que las cosas que se ven son hechas de las que no se veían. Cuando yo veo cómo Jesús vivía la fe, tengo que ir obligatoriamente al relato donde Jesús se encuentra con sus discípulos y él declara una palabra sobre la higuera estéril. Y a los discípulos ver que la higuera efectivamente se secó como la palabra de Jesús indicó, le preguntaron qué ha pasado aquí y Jesús hable un folio importante para cómo opera la fe. La escritura dice, ya en el libro de los Hebreos, que por fe el mundo fue creado. Exacto. Dios utilizó fe Fe. para traer de lo invisible todo lo que nosotros vemos hoy como visible. El Exacto. origen de la fe es Dios, el creador de la fe es Dios. Ojo, pero para materializar de lo invisible a lo visible, aún Dios ejercitó
la fe? Jesús les responde en Marcos 11, versículo 22, apóstol Font, tengan la fe de Dios. Reina Valera lo traduce mal, traduce tengan fe en Dios. El prefijo, la conjunción griega es ein, que significan tengan la fe de Dios. La fe de Dios. O sea, operen como Dios opera cuando se trata de la fe. Y dice, porque de cierto lo digo, que cualquiera que dijere a este monte y no dudare en su corazón, en su mente, todo lo que diga creyendo le será hecho. Fíjate qué interesante. Los discípulos pudieran haber pensado que la fe es lo que tú crees en tu corazón, en tu mente. Pero la Biblia nos enseña que Jesús nos dice que la fe no solamente puede ser definida por lo que tú crees, sino por lo que tú hablas. Hablar, apóstol Font, es el primer paso para traer a lo visible lo que es invisible. Hasta que tú no hablas, eso, hasta que tú no lo declaras, tu pensamiento se mantiene en el mundo invisible. Hay varios pasos para la fe. El primero es desearlo. El segundo es pensarlo intensamente. El tercero es hablarlo. Cuando tú lo hablas, es en la primera vez que pasa del mundo invisible al mundo visible. Esa fue la manera en que Dios creó el universo. Intencionó crear el universo, ojo, pero después de la intención tuvo que haber una palabra. La palabra trae al mundo visible el poder para formar, moldear, cambiar, transformar las circunstancias para que se empiece a ver lo que antes no se veía. Entonces, no podemos ser creyentes que en su corazón creen que Dios lo sana, pero hablar qué fastidiado estoy, me siento que me estoy muriendo, tengo el rabo entre las patas, yo creo que esto me va a matar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Apóstol Font. ¿Qué palabras tú le darías a una madre que tiene al hijo enfermo y no ve solución? Los médicos le dicen no hay esperanza, este muchacho sufrirá toda la vida. ¿Qué podría esa mujer decir? ¿Qué palabras de fe, simples, sencillas para ella, tú le recomendarías que dijera? Yo les recomendaría a tal persona enfocarse, centrarse exclusivamente en lo que ya Dios dijo sobre la situación del hijo. Si la mente, el corazón de la madre le da más prioridad a lo que ve o lo que el hombre dice, puede convertirse ella misma en el obstáculo para la manifestación que ella está buscando. Exacto. Con el mayor amor yo le diría, hermana, yo soy un ministro del evangelio y mi Dios no solamente ya pagó el precio, sino que me comunicó lo que él desea para sus hijos en situaciones como esta. Yes. Él me dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Yo no le tengo que pedir a Dios si él desea. Ya él me dijo que para tu hijo salud. Exacto. Lo mejor que podemos hacer es vamos a alinearnos a lo que ya Dios dijo sobre este asunto. Dice la escritura en Jeremías 30:17, yo mismo te sanaré, yo curaré tus heridas. Dice primera de Pedro 2:24 que nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz. Dice Isaías 53 que por su herida fuimos nosotros sanados. Aquí el issue es si nosotros podemos hacer una convicción real en nuestra vida, lo que ya Dios dice que es para tu hijo. Entonces, el rol nuestro como pastor, como acompañante, es ser un ministro de la palabra. O sea, yo no sano a nadie. La palabra lo hace todo. Mi gran rol es ser un grifo abierto constantemente a la gente
de lo que la palabra de Dios ya dijo sobre esa circunstancia. Obviamente, acompañarla. Obviamente. Pero ¿qué palabras podría ella usar? Porque tú no le vas a decir confórmate. Ya tú sabes, eso está así. No, no, di esto, declara esto. Declara. Hay algunas personas que pueden pensar, Apóstol Font, que la resignación Ajá. es un ejercicio de la fe. Si a lo que yo me resigno es contrario a lo que Dios dijo sobre ese asunto, mi resignación se convierte en idolatría, de mi opinión. Voy a repetir eso por un segundo. Porque a veces le hemos restado a Dios su capacidad de ser Dios. Exacto. Dios sigue siendo Dios por encima de De nuestras todo. circunstancias. Dios no tiene que cambiar. Lo único que tiene que cambiar es mi convencimiento sobre lo que Dios dijo que es. Exacto. Entonces, es un ejercicio de mucho amor, apóstol, de mucho amor, porque tampoco se puede tratar a la gente ni con despecho, ni con maltrato, ni con... Exacto. Es Exacto. un acompañamiento de empatía, de amor. Yo entiendo lo que estás sintiendo, pero junto con este sentir, mi ministerio contigo es recordarte lo que nuestro Dios ha dicho sobre esto. Mira, la Biblia dice, hermana mía, que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no lo hará el Padre? Mira, hermana mía, la Biblia dice en Juan 15:7, si mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes en mí, pide lo que quieras y te será hecho. Dice Mateo 21:22, todo lo que pidas en oración, creyendo, te será hecho. Obviamente nosotros no entendemos los enigmas de Dios, pero sí entendemos la fe para que mientras estemos de este lado de la eternidad, Yes. ir de acuerdo a lo que la fe requiere de cada uno de nosotros. Ok. Pero a veces oramos, pedimos la oración, creemos y las cosas se ponen peores. Yes. Y acuerda aquel hombre que vino a Jesús y le dije, traje a mi hijo enfermo y le pedí a tus discípulos que me ayudaran y que sacaran este espíritu fuera. Marcos 9, el endemoniado. Ajá. Y el Señor lo reprendió, lo echó fuera, porque el hombre le dijo, pero si tú puedes hacer algo, si puedes. Él le dijo, si tú puedes creer. Él le pasó al hombre la carga porque el hombre se la puso a, si tú puedes. Acabas de tirar ahí el bombazo de la noche. O sea, ¿será Marcos 9 una posibilidad, te pregunto, Apóstol Font, de que cuando nosotros queremos meterle las cabras, eso es una frase de Bayamón, perdona, es que usted de la loza, yo soy de Bayamón, el Bayamón que quiere meter las cabras, echarle la culpa a Dios. Exacto. Dios en Jesús nos dice, el asunto no tiene que ver tanto conmigo como lo que tiene que ver contigo. Correcto. Si tú puedes creer. Ahora fíjate que el muchacho brincó para arriba y se estrujó y se tiró contra el suelo de tal manera que parecía que se había muerto. Así es. O sea que lo malo se puso peor. Y a mí me gusta hablar estas cosas porque sé que hay gente ahí que quizá han perdido la fe o se han desanimado porque la cosa se ha puesto peor. Mira, ahora cuando fuimos allá a Clearwater, cuéntame, cuando llegamos en el avión, la silla mía, que es una silla eléctrica, tú lo has visto, que trabaja con batería, me la rompieron. O sea que voy a un retiro y me dañan el asiento. Las cosas se ponen peor.
Luego allá no sé qué pasó, me contaminé con el flu, o sea que se puso peor, pero en ningún momento yo dudé de mi Señor, no dudé de su amor, ni de su voluntad, ni de su propósito, sino que hoy testifico que retuve la fe y mira, aquí estoy sano, ya me van a devolver, me van a dar la línea aérea una silla nueva y seguimos para adelante. O sea que ustedes que nos escuchan, no importa lo que veas, lo que sienta, como dice el doctor Medina ahí, lo que estás viendo no determina el resultado final de la fe. Mantén tu fe. Cuando Jairo vino al Señor y le dijo, mi nena se muere, retén tu fe, mantente en la fe, no pierdas la fe. Mira Aleluya. Wow, mira qué poderoso es eso. Estás en la altura de Marcos capítulo 5, donde está Jairo en ruta a su casa y viene la mujer del flujo y lo interrumpe. Después de eso, que él se tardó ministrándole a la mujer, vino uno de la casa y le dijo, no lo molesten más porque la muchacha se murió. Ya La se nena murió. se murió. O sea, Se él murió. empezó a clamar en enfermedad y ahora está clamando en muerte. Está peor. Dice la Está escritura, Apóstol Font, que Jesús se tornó y le habló a Jairo. No le habló al que atraía la mala noticia. No le habló al profeta bochinchero de muerte, aun cuando son los de la casa. No le habló al que declaró lo que vio, sino que le habló a Jairo y le dijo dos cosas. Jairo, número uno, no temas, porque el temor es fe en lo que tú no quieres. Es en una retroceso. fe, pero en lo que tú no quieres. Lo primero que dice es, Jairo, no temas. Y lo segundo que le dice es, cree solamente. 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 O sea, lo que tienes que hacer es solamente creer. Solamente creer. Solamente creer. Ya tú dijiste, ven y sánala, pon tu mano y ya tú dijiste, espérate, voy de camino. Mantén tu fe, retén la fe, cree solamente. Y yo creo que ese es el gran desafío de la gente. Poder vivir en fe y que el temor no entre en la ecuación. Al momento de que el temor entra, la fe pierde su eficacia. Dios nunca ha sentido temor. Dios nunca ha sentido temor. El creyente que opera en fe, que era lo que decía nuestro apóstol de gracia, el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de valor y de dominio propio. Cuando el temor opera en ti, tú sabes que hay un ataque frontal contra la eficacia de la fe. No temas. Cree solamente. Mientras tú puedas mantenerte ahí, estás manteniendo el canal vivo de entre lo visible y lo material con lo invisible que Dios ha determinado. El texto que mencionaste hace unos minutos atrás del capítulo 9 de Marcos, del muchacho endemoniado, a la altura del versículo 22 de Marcos 9, tengo aquí mi Biblia abierta, dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Marcos 9. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces, Apóstol Font, bendito de mi vida, ese es un texto Aleluya. Revolucionario, porque pone al que puede creer en la dimensión que solamente opera Dios. Que la Biblia solamente nos ha dicho hasta ahora que el único que puede hacerlo todo es Dios. Hasta que Jesús habla en Marcos 9. Eso es. Y Marcos nos dice que Jesús dijo que todo el que puede creer
como Dios cree, también puede hacer todas las cosas. Amén. Y Gilberto, mira, yo estudio la palabra y veo tantas cosas. Cuando Dios le habló a Elías y le dijo, vete, tengo ahí a una mujer viuda que te va a sustentar. Y él fue a la casa de la viuda y mucha gente recuerda esa historia porque a la mujer tuvo que mantener la fe, creerle al profeta. Pero no solamente fue la mujer, fue la fe de Elías también la que fue probada. Y quizás hay algún pastor ahí conectado entre tanta gente que tenemos y nos ven, algún ministro que está batallando con la fe porque la iglesia esté pasando por un proceso, una situación. Alguien habló mal de ti, alguien se te fue. Tú has estado en el ministerio ya unos cuantos años, tú sabes de lo que estoy hablando. La fe nuestra también es probada. Yes. No, tenemos que mantenernos. Dios, tú te imaginas lo que él iría, tú sabes, lo más contento, voy para allá porque aquí ya el arroyo se secó, ya las aves no me traen alimento, pero esta viuda debe ser una viuda ricachona porque Sarepta era una ciudad rica. Así que él estaría pensando, esta vieja me va a mantener, debe ser una vieja rica. Y cuando llega, la encuentra recogiendo unas tablitas, unos palitos. Tú te imaginas qué podría haber pensado. Esta es la que me va a sostener a mí que se está muriendo de hambre. La fe de él fue probada también. Yo le digo a los pastores que me están viendo, tu fe va a ser probada. Quizás vayas a un servicio y no encuentres a nadie. Esa noche no quiso ir nadie porque estaba lloviendo, había algún partido de pelota, de béisbol o de algo y se fueron. Sabes que cuando yo vine a Houston, eso me pasó muchas veces. Me reunía con los discípulos, pero había noches que ellos estaban metidos allá en el fútbol o en otras actividades. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? La fe de los pastores también va a ser probada, pero retén el Dios que te llamó, Eso. el Dios que te escogió, Él lo va a hacer porque Dios cumple su palabra por encima de lo que tú puedas estar viendo. Así es. Es bien interesante cuando nosotros le prestamos un poquito de atención a la escritura, apóstol, que la Biblia nos presenta el proceso mediante el cual la fe se hace operativa. Simplemente para cerrar el pensamiento, me acaba de llegar allá en Marcos 9 que estábamos hablando, cuando Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo es posible. El padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo. Ayuda mi incredulidad. Y es bien interesante porque con ese creo del Padre provoca el milagro en el Hijo, porque ya Jesús le devolvió el elemento de la responsabilidad al Padre. Tú tienes que creer. Yo he enseñado siempre que la fe es la moneda de canjeo en el reino. No es el dólar, Yes. es la fe. El reino, el universo fue creado por fe. Y el universo, cada vez que escucha una palabra de fe, se reorganiza para darte lo que la palabra de fe declara. El DNA de la creación de Dios, que la creó por fe y la creó por la palabra, está esperando hijos maduros que puedan tener la misma convicción en la palabra y hablarla para que el orden creado pueda reorganizarse y manifestar de manera visible lo que esa palabra nos dice.
Ahora bien, habiendo creo. Ayuda mi incredulidad. Oye, que quiero ir a esto del proceso de la fe, pero en ese mismo capítulo 9, los discípulos después con el rabo entre las patas le preguntan a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos hacer? Y Jesús dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y por todas las décadas de las décadas, yo escuché que para poder tener victoria había que orar y ayunar contra las fuerzas del mal. Sin embargo, cuando yo voy a la escritura y estudio Colosenses y estudio Hebreos, yo me doy cuenta que el enemigo de Jesús ya no es mi enemigo. El enemigo de Jesús fue derrotado severa y totalmente en la cruz y la resurrección. Y ahora, yo al leer el texto de Marcos que dice, este género no sale si no es con ayuno y oración, yo tengo que ponerle el contraste a que a mí siempre se me enseñó que había que orar y ayunar para poder reprender demonios. Pero hay un gran problema, porque conforme a Hebreos 2:14, ese problema ya fue resuelto por Jesús. Resuelto. Nosotros no tenemos no tenemos pelea con demonios. ¿Qué tal, Apóstol Fon? Si cuando ahí Jesús está diciendo y nos está diciendo a nosotros hoy la escritura, este género no sale, mientras que algunos piensan que ese género es el demonio, ¿qué tal si ese género es la incredulidad? ¿Qué tal si ese género que no sale? Porque, ojo, Jesús no peleó con el demonio, simplemente le dijo sal fuera. Con Exacto. quien Jesús peleó fue con la incredulidad. Yes. Ese género no sale si no es con oración, consagración. Es más fácil. Es más fácil. En el Sabes que hace muchos años yo busqué los originales y encontré que los escritos originales más antiguos, la palabra ayuno no aparece. No aparece. Es oración. Oración que declara la palabra de Dios. De hecho, abro un paréntesis para cualquier estudiante de la Biblia que nos está leyendo, solamente le doy 2 referencias. Busque la concordancia Strong, referencia número 1, y número 2, busque cualquier diccionario interlineal, griego, español, y se va a dar cuenta lo que bien nos está enseñando el apóstol Font, que y ayuno es una añadidura de los traductores. Sí, exacto. En el griego original esto no sale sino con oración. Mira, tú te imaginas, yo insisto en la experiencia de los hijos de Dios, incluyendo a los ministros. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera y echara la vara, y él tiró la vara y se convirtió en culebra. Y vinieron los magos y tiraron sus varas y se hicieron culebra. Oye, si yo hubiera estado allí, hubiera abierto mis ojos. ¿Qué es esto? Esta gente estaban tan adelantados que sabían cómo hipnotizar esas culebras y convertirlas en varas. Fue una cosa que Moisés extrañó, pero tuvo que esperar hasta que su vara se tragó las otras. Por fe, tuvo que mantener su fe. Y Gilberto, hay que mantener la fe por encima de lo que tú veas, como decías al principio. Cualquiera que nos esté viendo ahí, retén tu fe. Cree, le dijo el Señor a Jairo, cree solamente. Tú fuiste el que dijiste, ven, pon tu mano y vivirás. Tú lo dijiste, pues yo voy. ¿Tú sabes qué pasó? Que la mujer le contó al Señor toda la verdad de su enfermedad. Me imagino que ese fue un testimonio de eso interminable. Y Jairo esperando, ay, si esta mujer se callara ya,
yo me llevo a Jesús para la casa y ella me lo detiene. Y en lo que lo detuvo, no se sabe cuántas horas, la nena murió. Lo malo se puso peor, pero la fe vence hasta lo peor que pueda estar pasando. Retén tu fe. Aleluya, el Señor lo hará. Puede que esté esta noche al alcance de estas palabras alguien que ha recibido un diagnóstico terminal de cáncer. Puede que nos esté viendo un ministro que puede estar pensando en escribir la carta de renuncia. De hecho, lo has pensado tantas veces y puedes estar en este mismo momento frente al computador y hemos salido estas dos voces para decirte, retén la fe. Puede estar un cónyuge a punto de tirar la toalla luego de una temporada de vendaval y de sequedad en tu casa. Puede alguien estar aún considerando el suicidio en este momento. Puede alguien estar ya harto de orar, pero de no recibir. Sin embargo, yo estoy aquí para decirte junto con el apóstol Font en esta noche lo que el Señor le dijo al profeta que no había recibido el cumplimiento de la palabra. Jeremías capítulo 1 versículo 12, Dios le dice al profeta, yo apresuro. Otra versión dice, yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero que tú sepas que la palabra que tú has escuchado de parte de Dios no es mentira ni es invento. Yo quiero recordarte de parte del Dios Todopoderoso que Él está velando sobre esa palabra para ponerla por obra. No volverá atrás vacía una palabra que ya fue dicha sobre de tu vida con propósito para librarte. Tu vida vale más de lo que tus ojos pueden ver en el día de hoy. No hagas de tu pupila y de tu ojo ídolo que te robe la fe del Dios que no ve, pero lo puedes sentir. Quiero decirle a alguien, la fe es la certeza de lo que se espera. Escucha, si nosotros agarramos un puñado de pétalos de rosa y los trituramos, el pétalo suelta su esencia. Yo puedo quitar todo el residuo de pétalo, pero si en mi mano todavía tengo la esencia, puedo decirle a mi esposa, amor, huele. Ella no lo ve, pero la esencia de la rosa está en el olor que germina. Y hay gente en esta hora que no ve los pétalos, pero siente la esencia. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Tienes que mantenerte en la expectativa, la convicción de lo que no se ve. El hecho de que tú sientes la esencia de la rosa, aunque no veas el pétalo, lo que te está diciendo es que el pétalo existe, aunque tú no lo veas. Cuando tú tienes fe, por la palabra que has recibido, tienes la esencia de lo que ahora mismo tu ojo no ve. Ay, yo vengo en contra del temor que te quiere robar lo que Dios dice que es para ti. Aleluya. Escucha, tu único enemigo es tu temor y las tinieblas. Y contra ambos el Señor ya dio la definitiva victoria. Yo quiero decirle al pastor que llora, a la ministro que está confundida, no tires la toalla, no te rindas aún. Yo quiero decirle al padre que tiene una hija enferma, quiero decirle a aquel que ha perdido un ser querido en estos días y está depresivo, yo quiero anunciarle a aquel que está sin empleo, a aquel que ha perdido recursos, yo quiero decirle a aquel que está creyendo que Dios lo puede sanar, pero todavía nada se te manifiesta. El Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Querrás tú declarar que Dios todavía, como dice la epístola a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo igual. Lo que no es igual es nuestra capacidad para creer. Lo que no es igual es nuestra capacidad para confiar. Y ahí es que está el vaivén de las olas. Le dijo Pedro a Jesús, en tu palabra yo iré. Y en esa palabra hizo que el agua fuera tierra firme, porque cuando tú das un paso, no en las aguas, en la palabra, lo que tú ves puede cambiar. Pero dice la escritura, apóstol Font, que cuando Pedro dejó de mirar la palabra y empezó a ver la tempestad y el viento, se empezó a hundir. Entonces, hoy un llamado del Espíritu Santo de Dios, apóstol Rodolfo, hoy es un timbre
del Espíritu Santo. Fe es hoy. Que puedan estar en duda, puedan estar en quebranto. La fe es hoy. La fe es hoy. En este presente podemos traer, ay Dios mío, ay Dios mío. ¿Y cómo lo traigo? Me dirás tú, me dirás, ¿cómo lo traigo? Lo primero que tienes que recibir es la palabra de Dios. La primera etapa es la etapa de la recepción. Eso. Tenemos que volver a la palabra para leer lo que ya Dios dijo que Él quiere sobre mí cuando estoy enfermo. Exacto. Que Él quiere sobre mí cuando no tengo dinero. Que Él quiere sobre mí cuando estoy en ataque. Que lo que Él ya dijo que es su voluntad para... Hay que volver a la palabra. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. Pero lo segundo que tenemos que hacer no le toca a Dios le toca enviarnos la palabra. Lo segundo nos toca a nosotros, Apóstol Fon, es meditar la palabra. Eso. ¿Qué es meditar la palabra? Es el proceso mediante el cual la palabra que está afuera se mete adentro. Eso. La repetición, el estudio, la memorización, la reflexión. Decía el escritor de Josué capítulo 1, mañana, tarde y noche. Y todo lo que haga prosperará. Una vez, Apóstol Fon, esa palabra se mete dentro. Cuando está dentro y es meditada, se convierte en una convicción. Se convierte en energía. Santo el nombre de Dios. Hay algunos creyentes que se escandalizan con la palabra energía o la palabra vibración, pero la vibración es otra cosa que la medida con la que se mide la energía. Eso. Esa energía se convierte en confianza, sensación que hace que de tu adentro salga el paso 4 por tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el mecanismo apostólico? Creí, por tanto, hablé. Y cuando tú empiezas a hablar, y aquí es que tú empiezas a ver dónde están las nenas de pamper de las mujeres de fe, dónde están los niños demandados de los hombres de fe. Porque la capacidad de la fe es hablar lo que el ojo no ve. O sea, todo el que habla fe lo tildan de loco. Todo el que habla fe lo tildan de loco, de chiflado, como no eres realista. No, yo no soy realista. Porque lo que tú me dices que yo declare es lo que veo. Pero lo que yo veo no es lo real. Puede ser un dato, pero no es la verdad. Puede ser un dato que me sienta enfermo, pero lo real es que estoy sano. Puede ser aleluya, una cuenta de cheque en rojo, pero lo real es que Dios suple todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Amén. Yo lo hablo, lo saco del mundo de lo invisible y lo traigo al mundo de lo visible. Y entonces, una vez hablando, como bien dijiste al principio, la fe habla, pero la fe hace. La fe habla, pero la fe hace. La fe sin obras, entonces se queda inocente. Eso. Y una vez yo conecto, Apóstol Fon, lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, con lo que hago, lo único que nos toca es recibir. Aleluya. Recibir. Es infalible la manera en que Dios nos enseña de traer al mundo visible aquello que Él ya ha creado para nosotros en el mundo invisible. Aleluya, esas palabras estoy seguro que son del Espíritu. Yo siento la presencia del Espíritu y creo que alguien tenía que oír esas palabras. Sabe que Dios no da esas palabras en vano. Siempre hay alguien escuchando. Hay alguien que lo necesita. En una ocasión, Gilberto, el Señor me dijo que fuera a predicar a un lugar que era al aire libre. No había nadie, digo, a mi vista. Y le dije, Señor, aquí tú quieres que yo me ponga a predicar si no hay nada. Bueno, pasaban los autos, muchos autos iban y venían y pasaban. Era en
la Campo Rico, la avenida Campo Rico de Country Club, al aire libre. Y yo comencé a predicar tal y como Dios me dijo. De pronto veo que una mujer sale detrás de unos árboles y llega hasta donde yo estoy y me dice: usted ha traído ese mensaje para mí. Yo me asombré. Me dijo: ore que en esta noche le quiero entregar mi vida al Señor. Y así lo hizo. Dios sabe quién está ahí que necesitaba esas palabras, porque podemos aquí hablar mucha teología tú y yo y citar y la gente mirarnos y ver esos teólogos, pero no, Dios es amor y Dios es un Dios de misericordia y conoce el dolor y sabe quién necesitaba esas palabras. Así que tú que las oíste y las recibiste, confía ahora, mantente creyendo, porque Dios va a convertir esto en un testimonio. Y si quieres, luego nos escribe y nos deja saber qué pasó en tu vida. Gloria a Dios, Gilberto. Bueno, unas palabras finales que ya estamos llegando ahí. Me alegro tanto compartir contigo por el entusiasmo que tú pones en las palabras, el ímpetu, la fuerza. Y yo sé que es el Espíritu, porque tú eres un ministro de Dios. Así que danos unas palabras finales para ir ya cerrando. Aquí el privilegiado y el honrado soy yo al poder estar acompañándote en este diálogo que en tu plataforma sostienes. Nosotros nos consideramos sumamente bendecidos, agraciados, o sea, llenos de gracia de parte del Señor de poder hacer esto. Y quiero dejar como un regalo para los que nos pueden estar viendo en este momento. Ignacio Gallegos está en conexión, Héctor Luis de la Florida está en conexión, está la pastora Maritza en conexión, Gladys Martínez, Ana Ballesteros nos saluda en esta hora. Qué bueno que han estado con nosotros en el día de hoy, los que se siguen uniendo y los que han estado con nosotros. A ustedes quiero regalarles de la primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como pago por nuestros pecados. Quiero decir algo. La fe no solamente te salva, la fe también te sana y la fe te provee. La misma fe que levanta a un muerto de la tumba es la misma fe que sana el cáncer. La misma fe que te trae a la cruz como hijo y te otorga la salvación es la misma fe que te da la llave de tu casa propia. Entonces yo tengo que decir esto porque el Dios que te dio lo mayor, la salvación, ¿me vas a decir tú a mí que no es Dios suficiente para darte lo menor? Tu casa, tu carro, la universidad de tus hijos, la medicina para tu cónyuge, la vacación para tu... ¿Me vas a decir tú a mí que el Dios, conforme a Romanos, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo? Sí, y no. Nos dio al Hijo, y al dárnoslo al Hijo, con el Hijo nos dio todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hay en mi corazón como un alón de que puede haber gente no peleando con depresiones, sino peleando con deudas, peleando con escaseces y peleando con elementos de estrechez. Fíjate, el texto nos dice que cuando Dios dio al Hijo, lo dio como propiciación. Y a nosotros se nos va porque nosotros no somos de aquel mundo greco-romano, pero la palabra propiciación es
el saldo de una deuda. Dios saldó una deuda y terminamos nosotros con la deuda saldada y con la salvación recibida. Wow. Yo le quiero decir a alguien que puede estar pasando esa temporada de una mano adelante y una mano atrás, esa temporada de presupuestar $20, esa temporada de tener que decir que no a lo que le quieres decir que sí, una temporada donde estás por ojo, boca y nariz dudando que Él es tu Shaddai, que Él es tu Jireh, que Él es tu proveedor. Yo quiero decirle esto. El texto bíblico dice que Él te amó. Y como Él te amó, Él dio. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor se concretiza en lo que se da. Puede haber alguien que dé sin amar, pero no existe alguien que ame y que no dé. Aleluya. Esa está buena, esa está buena. El Dios de la Biblia nos ha amado tanto que no solamente nos dio el Hijo para garantizar lo eterno, con el Hijo nos dio todas las cosas para garantizar el éxito de lo que nos ha asignado mientras estemos de este lado de la eternidad. Apóstol Fon, Papa Fon, de parte de María, de parte de este servidor, un abrazo para ti, para la pastora Norma Arelis, para la familia de CBN. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Y bueno, me dejaste encendido. Ahora yo voy a buscar a Marita para buscarle el segundo sermón porque me dejaste aquí picado con la fe. No, tú siempre estás encendido. Pero quiero orar por todos los que están allá en sus casas y que están pasando por situaciones adversas. Así es. Retén tu fe. Busca un texto, una palabra. Recuerdo, Gilberto, una muchacha que me trajeron con un tumor que tenía aquí en el rostro, y el tumor tenía raíces que la habían dejado ciega de un ojo y sorda de un oído. Y le iban a operar. Los médicos decían que iba posiblemente a quedar deforme porque tenían que abrir todo su rostro. Yo oré por ella y le dije, comienza a decir ahora mismo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo me redimió. Y nunca he visto una persona más obediente que esa muchacha. Se fue a la casa, el papá le dijo, ¿qué hizo el pastor? ¿Qué te dijo? Ella le dijo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. La mamá le dijo, vente a la mesa para que comas algo. Ella le dijo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Toda la noche la pasó diciendo, se dormía y se despertaba diciendo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Al otro día la llevaron, los médicos le dijeron, vamos al quirófano. Ella le dijo al médico, Cristo me redimió de la maldición de la ley. La operaron. Cuando el médico abrió, solamente encontró un granito, un grano del tamaño de una habichuela, lo sacó y cerró. La niña estaba sana. Wow. Estoy seguro que si hubieran esperado un día más, hasta el grano hubiera desaparecido. Cristo me redimió. Yo en todo este proceso he declarado miles de veces, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Esa es la respuesta. Cualquiera que me esté oyendo ahí, comience a decirlo toda la noche. Cristo me redimió.
Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra tiene cumplimiento por encima de toda condición. El que nos está viendo y escuchando ahora, declaramos que Cristo los redimió de la maldición de la ley. No tememos porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Escrito está, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bendigo a tus hijos, bendigo la iglesia y todo el que nos ha escuchado y el que nos escuchará en la repetición. Gracias, Señor, por el doctor Medina, por su esposa Maritza. Gracias, Señor, por todo el que está al alcance de nuestra voz. En el nombre de Jesús declaramos esto y te damos gracias. Amén, amén, amén. Pastor, gracias por tu compañía. Te quiero, te amo. Tú lo sabes bien. Y todos los que han estado conectando hasta la próxima semana son todos bendecidos.